Y profesoras, por acá Claudia Sánchez, vamos a desarrollar algunos elementos específicos de la clase grabada, que yo sé que a ustedes les interesa mucho, que es un tema que a veces nos trae inseguridades, tenemos muchas preguntas, queremos tener ahí un acompañamiento mucho más directo. Voy a sacar mi plumita. Entonces nos vamos a centrar en la clase grabada. Pongan mucha atención, vamos a verlo también en nuestra clase presencial, pero les dejo este video para que puedan retroalimentar, volver a escucharlo, volver a pensar, eh, hacerse sus preguntas que a lo mejor no pudieron hacer durante el taller presencial o surgieron otras preguntas. La clase grabada nos trae siempre muchas inquietudes, dolor de guatita, así que yo les recomiendo que nos relajemos, confiemos en nuestras experiencias, en nuestra trayectoria y vayamos ordenando. Aquí lo que tenemos que hacer es ordenar ideas y jerarquizar cuáles son los elementos más importantes que tenemos que considerar. Entonces, la clase grabada, módulo 2. Hay distintas maneras de llamar a la clase grabada según el nivel donde tú trabajas. Si tú trabajas en educación especial, aula común, ¿ya? Porque hoy día toda la educación especial, los profesores, sean de necesidades transitorias o permanentes, se evalúan en aula común, es decir, con todos los estudiantes. La actividad se llama grabación de una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Yo estoy haciendo esta diferencia para que ustedes simplemente se ubiquen en donde están. Los profesores educadores de párvulo se llama grabación de una experiencia para el aprendizaje. En el fondo, el portafolio hace pequeños cambios para relevar ciertas cosas propias de los niveles, pero las tareas tienen estructuras muy similares porque en el acto educativo y en el acto de aprendizaje, tanto sean niños pequeños como más grandes, adolescentes o niños o adultos, generalmente vamos a pasar por los mismos procesos, ¿ya? Le estoy dando estos títulos porque son los títulos que van a aparecer en sus manuales, ¿ya? En el manual del portafolio ustedes van a encontrar estos títulos. Para los profesores de enseñanza media se llama clase grabada. Para los profesores de primero a sexto se llama clase grabada asignatura. Para los generalistas, clase grabada generalista, que se van a grabar el lenguaje, ¿verdad? Porque el portafolio lo van a hacer en matemática. Y para los de educación técnico profesional, que también los incorporé, se llama grabación de un segmento, ¿ok? Cada uno tiene un nombre propio, pero en el fondo lo que nos van a grabar es una clase de 40 minutos, es una clase donde yo debo demostrar competencias en una enseñanza efectiva para el aprendizaje profundo. Esas cosas ustedes tienen que subrayarla, anoten cuán efectiva soy yo para enseñar a mi estudiante para que esta enseñanza que yo hago logre aprendizajes profundos. Entonces mi pregunta es, ¿qué es el aprendizaje profundo? ¿Sabemos lo que es el aprendizaje profundo? Esos elementos están en los fundamentos teóricos del marco de la buena enseñanza. Lo que nosotros tenemos que entender que detrás de todo nuestro desempeño como docente existen enfoques teóricos, ¿ya? Enfoques teóricos que deben iluminar nuestra práctica. Cuando yo soy un profesor y no tengo una teoría que valida mi práctica, la fundamenta, soy un profesor activista porque hago muchas actividades, a lo mejor las puedo hacer muy bien, pero no tengo muy claro por qué las estoy haciendo. Le chunté, los hago bien, mi experiencia, que también es parte de esa teoría, pero es importante conocer
que existe dentro, en el marco de la buena enseñanza, un enfoque, incluso aquí me nombra ciertos autores, me está diciendo cuál es el enfoque constructivista, sociocognitivo, que está detrás de lo que nosotros hoy día entendemos como aprendizaje profundo, porque lo que yo tengo que lograr demostrar en mi clase grabada es que mis estudiantes aprenden con profundidad. Lo que tú vas a grabar en tu clase, tus estudiantes nunca más lo tienen que olvidar. Entonces, cuando yo no quiero que mis estudiantes se olviden, ¿cuándo no se van a olvidar de algo? Cuando algo es espectacular, es novedoso, es significativo. Esa es la clase que tienen que hacer, queridos colegas. En el primer video y en el primer taller, o sea, sí, en el primer video revisamos los indicadores de la clase grabada, tanto para los profesores de primer ciclo, ¿verdad? Del primer ciclo, los de asignatura y los de enseñanza media, ¿ya? Estos son los indicadores. Entonces, vamos cada uno de ustedes dentro de sus niveles de especialización viendo dónde me ubico. Para los profesores de diferencial, estamos acá, ¿ya? Ambiente de aula, bla, 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 promoción, diversificación. Estas son las clases grabadas. Para los educadores de párvulo, ambiente bien tratante, etc. Si yo me doy cuenta, los elementos son similares. En todos tengo ambiente de aula, ¿ya? Pero las rúbricas son las que van a determinar las diferencias. Para este nivel el ambiente de aula se define de una manera, para este nivel se define de otra manera y para este nivel se habla de ambiente bien tratante porque estamos hablando de los pequeñitos. En todos los niveles tengo que promover la participación de mi estudiante, ¿ya? Aquí promuevo el lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablemos en este taller sobre participación, yo no voy a hablar a lo mejor de los educadores de párvulo ni de la diferencial. Voy a hablar de este nivel porque aquí se concentra la mayor cantidad de profesores. Pero las educadoras de párvulo y los educadores tienen que darse cuenta que lo que va a promover la participación va a ser a través del lenguaje de los pequeñitos, porque lo que yo tengo que estimular es el lenguaje. Cuando yo digo que las actividades contribuyen a los objetivos, o sea, si yo en mi clase tengo un objetivo y pongo una actividad, dos actividades, tres actividades, estas actividades tienen relación con este objetivo, eso aparece en todos los niveles. Cuando yo voy a hablar de promoción de las habilidades, voy a promover habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo. Aquí también estoy hablando en diferencial, diversificación de decisiones pedagógicas, el rol activo, el aprendizaje profundo, quizás no está de la misma manera, aquí yo me equivoqué. ¿Ya? Pero los educadores diferenciales también tienen que ir con el aprendizaje profundo en sus estudiantes. Y para los más pequeñitos yo voy a mediar aprendizajes, yo voy a ser mediadora de aprendizaje. Todo lo que es aprendizaje tiene que ser profundo porque si no, no es aprendizaje. Lo que se olvida no es aprendizaje. Cuando yo hablo de aprendizaje, cuando me queda, cuando lo puedo volver a usar, cuando no lo olvido. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, quiero que todos vayan haciendo esta analogía porque no vamos a poder hablar de todos los niveles, sino que vamos a hablar a lo mejor del uso de conocimiento en este nivel, de la experiencia de los estudiantes, pero también ese está acá y también está acá en alguno de estos elementos, ¿ya? Entonces, una vez tenido claramente, cuenten cuántos elementos te van a evaluar en la clase grabada. Perdón, espérenme. Ya. Aquí vamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, los profesores de primer ciclo, de asignatura y de media tienen 7 cosas que le van a evaluar. Los de diferencial tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También tienen 7 cosas. Esas tengo que yo ir internalizándolas para tenerlas súper claras, que no se me puede perder ninguna cuando esté yo frente a la cámara de mi clase grabada. Las educadoras y los educadores, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 son más cositas, ¿ya? Pero las tengo que tener muy bien internalizadas para que no se me vaya a olvidar ninguna. La clase grabada, ustedes ya lo han visto en su manual del portafolio, está relacionado con estándares. En el manual ustedes van a encontrar estos estándares. ¿Ya? Yo los copié del manual. ¿Qué quiere decir? Que en la clase grabada se van a involucrar todos estos estándares para mi evaluación. Me van a ver si yo soy capaz de manejar con conocimiento la disciplina que estoy enseñando, si soy profesora de matemática, de tecnología, de ciencia, de música, lo que sea, si soy diferencial y estoy en matemática evaluándome, soy capaz de manejar la disciplina, si soy educadora de párvulo, manejo la disciplina, manejo la didáctica, ¿ya? Cómo se enseña esta disciplina y manejo el currículum escolar. Esto es sumamente importante porque en la clase grabada, si yo no me evidencio con un desempeño en este manejo, obviamente no voy a tener una buena evaluación. Luego me van a evaluar si yo soy capaz de generar un ambiente respetuoso y organizado. ¿Ya? El respeto no significa que estén todos los niños callados. El respeto es que el ambiente sea participativo, sea validado, todos puedan participar, nadie se reste, todos puedan opinar, todos puedan participar en grupo, etc. Y está organizado. Esta es la palabra más importante. ¿Se acuerdan que vimos en el video anterior que el ambiente de aula era el más bajo en educación básica y media del año 2023? Bueno, yo tengo que decir, entonces en mi clase grabada, en mi grabación, ¿estoy evidenciando una buena organización y estructura de mi clase? Me van a evaluar si yo he sido capaz de hacer una buena planificación de mi enseñanza, porque lo que voy a ver en mi clase grabada es algo que yo ya planifiqué. ¿Genero espacios para el desarrollo personal y social de mi estudiante? ¿Demuestro un manejo, un repertorio de estrategias de enseñanza para el logro del aprendizaje profundo? Acuérdense que dijimos que estos estándares los vamos también a llevar a educación parvularia con los nombres que tienen educación parvularia, ¿verdad? La mediación del lenguaje, el aprendizaje de los niños que sean participativos, etc. ¿Genero estrategias para el desarrollo de habilidades del pensamiento? ¿Cuál es la diferencia entre enseñar habilidades del pensamiento y estrategias para lograr este aprendizaje? Aquí esto y esto parecieran igual. Ya vamos a dilucidar por qué son distintos. En mi clase grabada se observa retroalimentación durante la clase para los estudiantes, evaluación formativa. Acuérdense que dijimos en el primer video que uno de los grandes cambios para este año 2025 es que la evaluación hoy día se está evaluando dentro del proceso de la planificación como evaluación formativa. Cuando yo tengo la clase grabada en el manual, te van a decir cuáles son los estándares que te están evaluando en la clase grabada. Pero te dice el número del estándar. Pero yo tengo que ir a buscar cuál es el estándar y cuál es el descriptor. Cada estándar tiene muchos descriptores. Por ejemplo, en este estándar solamente me van a evaluar dos descriptores, el 2.5 y el 2.8. Me faltó el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 2.4, el 2.6 y el 2.7. No sé si hay 2.9 o 2.10, tendría que ver. Pero esto es lo que me van a evaluar a mí en mi clase grabada. Entonces yo tengo que leer esto, analizar. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que me van a evaluar? Si tengo un repertorio de estrategias, fíjense, repertorio de estrategia. Entonces yo voy pensando, ¿cuál es tu repertorio de estrategia? Estrategias y recursos didácticos para representar, modelar, explicar e investigar la disciplina que enseñas. Si soy profesora de tecnología, de arte, de ciencia, matemática, de historia, de lenguaje, ¿cómo yo
manejo estas estrategias de comprensión lectora, los recursos didácticos que utilizo para que los estudiantes representen las habilidades, modelemos las habilidades de localizar información, interpretar, etc. ¿Ya? Se tiene que evidenciar en mi clase grabada que yo manejo mi disciplina, mis saberes disciplinares de mi asignatura y los relaciono con las características, conocimientos previos y habilidades de mi estudiante. Porque yo puedo ser experta en historia, pero mi estudiante anda en otra órbita y no están entendiendo nada de lo que yo estoy enseñando. ¿Ya? Yo soy experta en la disciplina, pero esta experticia no tiene ningún sentido si yo no la acerco a mis estudiantes, a las características. Entonces, cuando el profesor dice, si yo pasé la materia, pero los estudiantes no entendieron nada, significa que no soy experta, significa que no consideré las características de mi estudiante. Si mis estudiantes no se interesan por la historia y yo soy la profesora más bacán de historia, no me sirve de nada. Yo tengo que tratar de acercar el conocimiento experto que yo tengo en una disciplina a mis estudiantes que a lo mejor no están motivados. Por ejemplo, el descriptor 2.28 dice, utiliza un repertorio de estrategias didácticas para lograr que sus estudiantes ejerciten, practiquen y apliquen las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo que enseñar, por ejemplo, en historia? No sé, pensamiento temporal. ¿Cómo lo ejercitan? ¿Lo vi en la clase grabada? ¿Cómo lo practicaron? ¿Por qué sale esto, queridos colegas? Porque en la clase grabada se debe ver cómo el estudiante ejercita, practica. ¿Por qué? Porque solo estos elementos son los que me van a permitir el aprendizaje profundo. Si yo no practico, no aprendo. Es como decir, ya, hoy día les vamos a enseñar a tejer. Saquen los palillos, un revés y un derecho. Listo. Ya, yo les mostré cómo se hacía el revés el derecho, lo hicieron una vez y se acabó la clase. ¿Los estudiantes habrán aprendido a tejer? No, porque no hubo ejercitación ni hubo práctica. En tu clase grabada tiene que haber ejercitación y práctica. ¿Ya? Y bueno, ahí están las habilidades de comunicación, investigación, pensamiento crítico, creativo, cosas que no vemos en las salas de clase. Entonces tenemos que buscar todas estas estrategias para este pensamiento. El estándar 3 también va a estar en tu clase grabada y también tengo solamente el descriptor 6 y 9 que tiene que ver cómo yo en mi planificación antes de la clase grabada yo seleccioné materiales, recursos, actividades o ejemplos que estén libres de sesgo. Ya sabemos que este indicador es muy importante porque estamos hablando de potenciar aulas inclusivas donde no exista ningún sesgo, ¿ya? De aprendizaje, de género, de ningún tipo. ¿Ya? Eso no significa que yo entregue actividades iguales para todos los estudiantes. O sea, el sesgo significaría que yo dejara fuera un estudiante porque siento que no es capaz de hacer una actividad. Yo tengo que saber adecuar la actividad para que el estudiante participe. No lo puedo dejar afuera. Es que este niño no va a saber. Es que no va a poder trabajar. Eso es un sesgo, ¿ya? Y la planificación de la enseñanza, que esto es previo, ¿verdad? Pero yo la voy a ver en la clase grabada, es cómo organizaste los momentos. Si bien no me van a evaluar el inicio, el desarrollo y el cierre, pero yo tengo una secuencia didáctica. ¿Ya? Hablamos de secuencia didáctica. Cómo yo distribuyo el tiempo de una manera efectiva, progresiva, de acuerdo a las características de los estudiantes para llegar a la meta de la clase. ¿Ya? Si yo quiero que los estudiantes se aprendan la letra A, yo pasé por distintas actividades organizadas durante la clase para llegar a este aprendizaje. ¿Ok? El otro estándar que te van a medir en tu clase grabada es que tu ambiente sea respetuoso y organizado.
el estándar 5.1 y 5.3. El respeto, cercanía, honestidad, equidad en las interacciones. ¿Qué significa? Que no puedo ser yo la única persona que esté hablando en la sala de clase y el único estudiante que me esté respondiendo el que siempre responde. Yo tengo que promover que todos participen con respeto, con honestidad, con vínculos, ¿ya? Y por supuesto que se aborden las situaciones de riesgo en la sala de clases, si es que existe alguna situación de riesgo, y la no discriminación. En tu clase grabada también te van a evaluar cómo tú presentas el estándar 6 con el descriptor 6.2, donde se observa en tu clase una interacción social adecuada, donde se escucha, donde hay empatía y asertividad, donde los estudiantes interactúan. De repente hay clases que son silenciosas, que los estudiantes no hacen ninguna pregunta. Esas no son buenas clases para tu clase grabada, ¿ya? Porque necesito observar en la clase grabada interacción. Luego ya vamos entrando aquí a esto que tiene mayor porcentaje de evaluación, que es cómo tú generas estrategia, pones en juego estrategia en tu enseñanza para lograr aprendizaje profundo. Y aquí la pregunta es, ¿qué necesito hacer para que el estudiante llegue a aprender algo en profundidad? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué estrategia necesito implementar para que el estudiante logre un aprendizaje profundo? Y esto tiene que ver con las cosas previas al aprendizaje profundo. Por ejemplo, la motivación, que se involucren, que trabajen, que se comprometan, que son estas habilidades blandas que son las más débiles dentro de nuestras escuelas, ¿verdad? Los chiquillos a veces no quieren trabajar, que fome, que lata, que aburrido. Ya, ¿cuáles son tus estrategias motivacionales? Esto es súper importante porque si yo no tengo motivación, nunca voy a llegar al aprendizaje profundo. Las expectativas. ¿Cómo tú desarrollas expectativas entre los estudiantes de manera equitativa, que no tengan sesgo, por ejemplo, en las oportunidades que se le dan a los varones o a las niñas dentro de la sala de clase, ¿ya? ¿Cómo se observa en tu clase los recursos pedagógicos que estás incorporando, que inviten o que demuestren que tu estrategia articula las experiencias, los conocimientos, las disposiciones e intereses a tu clase? ¿Ya? O sea, se dan cuenta que todo este estándar tiene que ver con las condiciones para yo llegar al aprendizaje profundo. Si yo quiero que tú aprendas en profundidad a tejer, yo te tengo que motivar. Oye, qué bonito es tejer, hagamos este tejido, mira qué bonito este punto, te traigo, ya, voy a buscar tus experiencias previas, si tú ya hiciste un tejido, te quedó muy bonito, etcétera. Porque si tú no te motivas y yo no logro motivarte, tú no vas a tejer y no vas a lograr el aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo lo involucro yo a los estudiantes? Con los conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, cómo los invito, cómo seduzco a los estudiantes para que quieran aprender, ¿ya? Y el descriptor 7.10, lo mismo, vamos organizando un trabajo, vamos organizando una clase donde se observe, ¿verdad?, distintos momentos donde puedan trabajar de manera individual y colaborativa. Porque si los chiquillos no trabajan o los niños no trabajan de manera colaborativa, generalmente se aburren si están mirando para la pizarra todo el día. Entonces, las estrategias para lograr aprendizaje profundo son estrategias transversales actitudinales, más que cognitivas, ¿ya? El estándar 8, a diferencia del 7, ya yo me centro en estrategias cognitivas, ¿ya? ¿Cómo haces tú para que tus estudiantes tengan un pensamiento crítico?
¿Qué hiciste en la sala de clase que denota que los chicos pudieron refutar, pudieron darse cuenta de un error, pudieron generar un debate, etcétera? ¿Cómo argumentaron? Contraargumentaciones, etcétera. ¿Cómo opinan o negocian? Fíjense qué bonitas palabras. ¿Esto se ve en tu clase? El descriptor 8.2 es cómo formulas preguntas y cómo se genera en tus salas de clase una interacción pedagógica, un diálogo, un cuestionamiento con argumentos, con debates, con conflictos cognitivos, ¿ya? Para llegar a este pensamiento crítico. Aquí ya estamos nosotros, y acá seguimos con el estándar 8, estamos hablando de cuáles son tus elementos para poder desarrollar con tus estudiantes un pensamiento crítico, pensamiento profundo de estrategias reflexivas que perduran en el tiempo, ¿ya? Y el último estándar que te van a observar en la clase grabada es cómo tú fuiste monitoreando la retroalimentación durante tu clase grabada, ¿ya? En tu clase grabada tienes que tener momentos y estrategias para la retroalimentación con preguntas inteligentes que las vamos a ir revisando a medida que vayamos desarrollando este taller. Vamos a hacer un taller. Quiero que revisemos este esquema, este dibujito, este torpedo, que es de un autor que yo saqué aquí, Goldberg, un libro que tiene, que se llama El cerebro ejecutivo, y él saqué estos elementos que lo encuentro interesantes. Cuando nosotros hablamos recién de los estándares, de estos 8 estándares, de estos estándares que se incorporan en la clase grabada, lo que yo tengo que entender como profesora es que para que el cerebro mantenga el aprendizaje y sea profundo, porque el aprendizaje profundo es aquel aprendizaje que perdura, que es útil, que sirve, que lo puedo volver a usar, que no se olvida, que me cambia estructura, que queda aquí alojado en todo mi cerebro. Para que eso ocurra, fíjense, estimados colegas, y no se olviden de esto. Lo primero es que el cerebro solo va a recordar lo que le importa. Entonces, si yo le voy a ir a pasar la Revolución Francesa a mi estudiante y a ninguno le importa un bledo la Revolución Francesa, va a rebotar la Revolución Francesa en el cerebro. La Revolución Francesa yo tengo que hacer que les importe. La pregunta es, ¿cuál es mi estrategia para yo hacer que les importe? Acuérdense que hablamos recién en esos estándares. ¿Cómo involucro al estudiante para que le importe? Y para eso yo tengo que conocer sus características, tengo que conocer cómo hago para que este tema que hace muchos años atrás que no les interesa a los chicos, hago que le importe la historia. Segundo, el cerebro va a generar aprendizaje profundo, va a recordar, va a asimilar cuando es capaz de asociar algo ya conocido. Entonces, la Revolución Francesa, voy a tener que buscar algo que ellos ya conocen, o una película, o un personaje, algo que ya conozcan para yo poder enganchar el nuevo aprendizaje a lo que ya conocen, ¿ya? Si yo no, por eso que aquí tengo que trabajar yo los aprendizajes previos. Mi pregunta es, ¿qué conocen los estudiantes de esto? ¿Ya? Tercer principio, voy a mejorar mi aprendizaje profundo, voy a hacer que mi aprendizaje sea más profundo si yo en mi clase grabada, y en todas mis clases, porque no solamente voy a trabajar para la clase grabada, en todas, involucro el área motora. Es decir, si yo tengo estudiantes muebles que no se mueven para nada, el aprendizaje se va a olvidar. El aprendizaje se fija cuando se activan las áreas motoras y se va generando una integración en el cerebro de lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, si los estudiantes escriben, redactan, hacen un mapa conceptual, hacen un esquema, dibujan, hablan, ¿ya? Verbalizan, explican,
Todo eso es el área motora, el lenguaje es área motora. Y finalmente, si tú quieres que logren el aprendizaje profundo, aquí lo mismo, el cerebro solo recuerda lo que es capaz de explicar. Si el estudiante te explica lo que es la Revolución Francesa y si él te lo explicó y tú ayudaste en una mediación adecuada a que él te explicara, es porque ese aprendizaje nunca más se le va a olvidar. Entonces, en tu clase grabada están estos 4 principios. ¿Cómo lo vas a ir incorporando? ¿Cómo vas a ir haciendo estrategias? ¿Cómo vas a ir diseñando estrategias para que le importe lo que tú vas a enseñar, para que lo asocien a algo ya conocido, para que involucren el área motora y para que verbalicen? ¿Qué actividades vas a hacer? Además, para que el aprendizaje profundo suceda, yo tengo que activar todas las redes cerebrales, porque el cerebro trabaja en conjunto. No trabaja un pedacito acá, otro pedacito allá, no. Mientras más integro yo, más profundo es el aprendizaje y más va a permanecer en el tiempo. ¿Qué redes? Emocionales, interés, significativo, me emociona, me gusta, me parece entretenido, me motiva, ¿ya? Estas redes yo tengo que activarlas, me generan la dopamina para yo poder generar la atención. Luego las redes perceptivas, tengo que entender lo que estoy viendo, tengo que integrar lo que estoy viendo. Entonces, cuando yo trabajo en el aula, ojalá multimodal. Multimodal, ¿qué significa? Que le voy a mostrar escenas de la Revolución Francesa, voy a mostrar esquemas visuales, voy a mostrar a lo mejor un pequeño video, voy a mostrar algo. Tengo de múltiples maneras, me dice el DUA, para yo poder internalizar, porque lo que yo necesito es que el estudiante internalice en su cerebro. No significa que sea el cerebro, es todo el cuerpo del estudiante que internaliza con sus emociones, tienen que internalizar lo que yo les quiero enseñar. Las redes sociales se tienen que activar y aquí necesito yo trabajo colaborativo, trabajo entre pares que conversen, que dialoguen, que resuelvan problemas, que debatan, que conversen, etc. Las redes motores, ya dijimos, que hagan mapas conceptuales, que inscriban, que tomen apuntes, que hagan un acróstico, etc. Y por supuesto las redes cognitivas, que ya son las que van generando la comprensión y profundizando